Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión del seminario Pensar el siglo XXI, la última sesión de este año. Hoy vamos a hablar de la guerra, no de la guerra de Ucrania, ya lo hicimos hace un par de meses y seguramente lo tendremos que volver a hacer en el futuro, sino de la guerra en general. Pero es evidente que lo hacemos en buena medida como corolario del horror de lo que está ocurriendo allí en Ucrania. La invasión de Ucrania ha venido a acabar con dos tabús muy importantes y que estaban bien asentados, por fortuna, y que me temo que han saltado por los aires. El primero de esos dos tabús es que en Europa ya no había guerras. Podía haber conflictos civiles, podía haber guerras civiles internas a los estados, pero no guerras de conquista, no las guerras clásicas entre estados como fueron las dos grandes guerras mundiales. Recordemos que ese era, por otra parte, el principal objetivo de articular la Unión Europea: acabar con las guerras, crear condiciones para que éstas no volvieran a tener lugar jamás, el nevermore, ¿no? Como dijo Jorge Luis Borges, lo que nos une no es el amor, sino el espanto. Y recuerdo que Javier Solana, en la Estrategia de Seguridad Europea del año 2003, señalaba de un modo rotundo que jamás Europa había sido tan segura. Y era cierto, tenía razón hasta ahora, ¿no? Aquí tenemos de nuevo una guerra de conquista, una guerra imperialista, ¿no? El segundo tabú que ha venido también a saltar por los aires es el nuclear. Hace pocos días leía una investigación que se ha realizado contando los números en que aparecían las palabras guerra nuclear, bomba atómica, armas nucleares en centenares y miles de libros y artículos de revista. Pues bien, esos términos aparecieron en los años 40 del pasado siglo, se generalizaron en los años 80 y habían prácticamente desaparecido de nuevo hasta ahora para aflorar con las reiteradas amenazas de Putin. Amenazas creíbles o no, pero en todo caso enormemente inquietantes. Es comprensible que europeos, españoles también, dada nuestra historia, rehusamos mirar a la guerra, mirarla de frente, miramos a otro lado. También los expertos. Por ejemplo, puedo poner como ejemplo que en la mayoría de los manuales de sociología y de ciencia política no hay un capítulo dedicado a las guerras, aun cuando estas son siempre las grandes parteras de la historia. Por poner un ejemplo bien conocido, no sé cuántos de ustedes han oído hablar de la Gran Guerra Africana, una guerra que duró más de una década, que implicó a más de 9 países y que ha sido la guerra más letal después de la Segunda Guerra Mundial, más de 5 millones de muertos. Pues bien, seguro que la mayoría de quienes nos están escuchando no han oído nunca hablar de la Gran Guerra Africana. Sin embargo, y como decía Maquiavelo, uno de los 4 clásicos del arte de la guerra que voy a mencionar en esta intervención, en un texto de 1520 decía: estamos siempre en guerra, o estamos saliendo de una guerra, preparándonos para la siguiente, preparándonos para evitar que ocurra otra, saliendo de una, siempre estamos en una guerra. De modo que la paz, decía él, es casi solo el periodo que se abre entre una guerra y la siguiente. Y no sabemos bien si las guerras interrumpen las paces o estas son más bien meras treguas temporales. Por ello, otro de los 4 clásicos que quería mencionar en esta intervención, el romano Flavio Vegecio, en su compendio de técnica militar del siglo IV después de Cristo, señalaba que si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Prepárate y tendrás paz. Si te desentiendes, es probable que no tengas paz sino guerra. Es lo que en algún trabajo mío llamé la paradoja de la disuasión. Solo quien está preparado para hacer la guerra obtiene la paz. Por cierto, algo de eso ha ocurrido justamente en Ucrania, cuando Joe Biden afirmaba reiteradamente una y otra vez que la OTAN no iba a intervenir, estaba casi dando luz verde a la invasión. Esto lo que quiere decir es algo relevante también para nuestro debate hoy, que la línea de demarcación entre la guerra y la paz es cada vez más confusa, cada vez más difícil de determinar. Ya no hay prácticamente declaraciones formales de guerra, como ocurrió en el 14 o en el 39, aunque lo exijan las constituciones. Son guerras híbridas, son guerras confusas, son guerras con ejércitos privados. Operación militar especial ha llamado Putin a una invasión que era, de todos los puntos de vista, una guerra.
Pues sigue siendo cierto, y voy con el tercero de los clásicos, en esta ocasión con von Clausewitz, el libro de la guerra. Sigue siendo cierto, como decía, que la guerra es una continuación de la política. Y política, violencia y guerra se solapan de un modo cada vez más confuso. Pensemos en la ciberguerra que ocurre todos los días, en las guerras económicas, en las guerras tecnológicas. Es más, cuando estamos disfrutando de paz, puede que sin darnos cuenta estemos ya perdiendo la guerra. El cuarto de los tratados de la guerra que deseaba mencionar, el más antiguo, quizás el más brillante, escrito por un sabio chino, el maestro el Sun Tzu, titulado justamente El arte de la guerra, escrito hace nada menos que 25 siglos, y es una verdadera enciclopedia. Señalaba: lo supremo en el arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin darle batalla, someterlo casi sin que se dé cuenta. Es lo que China ha hecho en buena medida en Hong Kong y quizás lo que prevé hacer también en Taiwán. El arte de la guerra de Sun Tzu es un manual clásico que se estudia en las academias militares de todo el mundo. Como señalaba al principio, será inevitable que acabemos hablando de la guerra de Ucrania, una guerra que comenzó siendo una guerra de movimientos, estilo la Primera Guerra Mundial, movimientos torpes, pero movimientos, pero que está derivando algo así como una guerra de trincheras y de posiciones, más bien como la Primera que como la Segunda Guerra. Pero en absoluto debemos limitarnos a Ucrania, tampoco a los temas clásicos de los libros de guerra: logística, inteligencia, movimientos, armamento, posiciones, espionaje. Podemos abordar otros temas y me atrevo a mencionar unos cuantos. ¿Por qué hay guerras? ¿Sería posible resolver los conflictos de otro modo? Son las guerras inevitables, como vienen a decirnos todos estos tratadistas a los que mencionaba anteriormente. ¿Es posible una paz perpetua, como señalaba Immanuel Kant? Segundo, hay guerras económicas, hay guerras tecnológicas, hay ciberguerras. ¿Esto es una metáfora o va más allá? ¿Realmente hay una guerra subterránea por debajo de la sensación constante de paz? Tercero, ¿cómo afecta la amenaza nuclear al modo de conducir la guerra? ¿Es la bomba atómica la mayor garantía de la paz? Esta es una paradoja, pero así ha sido durante bastantes décadas. Los drones tripulados, aéreos, navales, no tripulados, perdón, están cambiando las guerras. Se harán desde una oficina en la retaguardia por un técnico en vaqueros que maneja unas pantallas como un videojuego. Esta es el nuevo arte de la guerra. Cuarto, quinto, ¿es posible concebir una guerra con letalidad casi cero? Una guerra cuya posguerra sea muy breve por no haber causado destrucción de infraestructuras o de ciudades. Y finalmente la última, ¿es posible una guerra completamente automatizada, que nos despertemos un día y descubramos que hemos sido vencidos o que hemos ganado una guerra y no nos hemos dado cuenta, una suerte de Pearl Harbor cibernético? Son algunos de los muchos temas que merecen que sean abordados esta mañana. Y tenemos para hacerlo dos soldados y un académico, Francisco Gant Pampols. Gracias a los tres, gracias Francisco por acompañarnos. Francisco Gant Pampols, igual que Salvador Sánchez Tapia, es al mismo tiempo un hombre de acción y un hombre de pensamiento. Teniente general del Ejército de Tierra, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, máster de Defensa Nacional, doctor honoris causa por la Universidad Católica de Valencia, pero es también participante en múltiples expediciones como miembro del Grupo Militar de Alta Montaña, y es el primer español y la quinta persona en el mundo en alcanzar las 3 cimas de la Tierra: el Polo Norte geográfico, el Polo Sur geográfico y el Everest. Enhorabuena. Me da mucha envidia, esa vitalidad me da mucha envidia. Guillem Colom, a mi derecha, Guillem Colom Piella, profesor de Ciencia Política en la Universidad Pablo de Olavide, codirector de Cyber Security Think Tank, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, máster y diploma de Estudios Avanzados y de Relaciones Internacionales, doctor en Seguridad Internacional. Ha prestado también servicios en la Unidad de Transformación de las Fuerzas Armadas, apoyando los procesos de innovación militar. Y finalmente a mi izquierda, Salvador, gracias también, Salvador, general de brigada del Ejército de Tierra
doctor por la Universidad de Navarra, máster en estudios estratégicos por el US Army War College, profesor de la Universidad de Navarra y en el CEU de San Pablo, y en esta misma universidad de liderazgo en la Universidad Internacional de La Rioja. Ha estado destinado en el cuartel general de despliegue rápido de la OTAN en Tesalónica y en la fuerza móvil del mando aliado de la OTAN en Europa, en Heidelberg. Ya ha participado también en varias operaciones internacionales en el marco de la OTAN y de Naciones Unidas en Bosnia, Herzegovina y en Líbano. Pues muchas gracias de nuevo a los tres. Como siempre, vamos a escuchar al ponente, Francisco Gampampor, durante 25 o 30 minutos. Luego habrá dos intervenciones de Guillem y Colom, y luego podremos recoger las preguntas que se nos remitan o también iniciaremos un debate entre los cuatro de la mesa. Muchas gracias de nuevo. General, cuando quiera te escuchamos. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias. Buenos días. Es para mí un placer tener la oportunidad de compartir con ustedes pues, una serie de reflexiones acerca de este nuevo arte de la guerra que, utilizando un brocardo, nil novis sub sole, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Vemos en la entrada una serie de imágenes que se corresponden en diferentes culturas, desde la nórdica, con el rey Tyr, que es el dios de la guerra. Vemos a Ares en la griega, vemos a Marte en la romana, vemos a un babilonio que, siendo el dios de la paz, lo es porque mata al dios de la guerra, curioso eufemismo, y en la parte inferior vemos al dios de la guerra chino. Así que da exactamente igual hacia donde miremos, en todas las culturas y en todos los momentos ha aparecido la guerra. Y cuando digo en todas las culturas y en todos los momentos, lo digo porque no está funcionando el pasador. Ahora sí. Gracias. No. Sí, sí. Vale. Bueno, esto es una escena de guerra. Estamos en el Paleolítico Superior. Se reconoce habitualmente que la civilización empieza, cuando se lo preguntaron a un paleontólogo, dijo, la civilización empieza aproximadamente hace unos 70.000 años antes de Cristo, en el momento en que en un enterramiento se encuentra a una persona con un fémur fracturado y que se ha curado. Es decir, tiene un callo óseo. ¿Y por qué? Pues porque alguien le cuidó. Lo que significa que por primera vez la empatía, la compasión, la solidaridad surgió. Bueno, a la vez aparece en un enterramiento en Sudán, aparecen 50 cadáveres, uno de los cuales lleva 4 puntas de flecha clavadas en distintas partes del cuerpo. Es decir, civilización y guerra aparentemente están relacionadas desde el mismo origen, ¿no? ¿Qué es la guerra? La guerra es la herramienta a través de la cual se obtiene, se consolida y se proyecta el poder para ser capaz de extender el dominio sobre zonas concretas que nos permita, a su vez, mantener un control extendido sobre lo que para nosotros, en cada uno de los momentos a lo largo de la historia, ha resultado esencial. Si recordamos la pirámide de Maslow y pensamos en los 2 primeros escalones, el primero era la supervivencia, garantizar la supervivencia, los elementos, la comida, la reproducción, y el segundo era la seguridad. ¿Qué eran las ciudades? ¿Qué son las ciudades? El origen donde ese poder, este sur de Caldea, es lo que representa, si recordamos la teoría del ejercicio del poder, el despotismo hidráulico. ¿Por qué? Pues porque el agua era el elemento esencial para garantizar la supervivencia y la seguridad. Evolucionamos, Grecia y Roma. Roma utiliza ya un concepto mucho más desarrollado del poder, pero lo proyecta siempre a través de la fuerza. Es decir, la Pax Romana es el fruto de la guerra romana. Si recordamos de Belo Gallico, la guerra de las Galias, es la primera vez que un texto sirve de propaganda política para alguien que sale como un tribuno de la República y vuelve convertido en un emperador.
pasamos a las ciudades-estado. Exactamente lo mismo, es el modelo de evolución, hasta que alcanzamos lo que nosotros conocemos como ese hito fundacional que es 1648 y la Paz de Westfalia, donde se crea el Estado-Nación. Pero ese Estado-Nación ha tenido como embriones a lo largo del tiempo las ciudades-estado. Las ciudades-estado son exactamente igual que Ur de Caldea. Son centros donde se ejerce el poder, donde se contiene el poder, donde se proyecta el poder, donde se ensanchan las posibilidades. Y llegamos a las ciudades actuales, ¿no? Luego les daré una aproximación. En el año 2100 el 78% de toda la humanidad vivirá en ciudades. Es indesligable el fenómeno de la población del fenómeno del conflicto, así que la guerra es imposible sustraerla al factor humano, tanto directamente como indirectamente. Siempre acabará actuando. Tengan en cuenta que hay ciudades, como saben ustedes, que tienen más PIB que países. ¿En qué escenario vivimos? Bueno, pues vivimos, saben ustedes, en un escenario globalizado con un problema, y es que el resultado de esa globalización es desigual. Hay ganadores y perdedores de la globalización, lo que significa que se han creado desigualdades, graves desigualdades. Hasta 2008 esas desigualdades habían tendido a atenuarse, tanto ad intra, dentro de los estados, como ad extra, entre estados. Pero hemos encadenado 3 graves crisis que han hecho que esas desigualdades se hayan acrecentado, lo que significa que la reserva que tienen unos países respecto a otros y las sociedades dentro de ellas mismas se ha empezado a convertir en lo que yo llamo la era de la ira. Tenemos una sensación de ira latente, de rencor, que está creciendo. El entorno, esta combinación, configura lo que se llama BUCA. Yo le he añadido una S y ahora explicaré por qué. BUCA es un acrónimo que generó en su día la Rand Corporation a petición del Army de los Estados Unidos a finales de los 90, cuando le pidió que definiera cuáles serían los posibles escenarios alrededor de la segunda o tercera década del siglo XXI, ¿no? El acrónimo corresponde a volátil. Situaciones volátiles son las que cambian, mutan a una velocidad extraordinaria sin que seamos capaces de definirlas. Inciertas, es decir, el grado de certidumbre que podemos deducir de su estudio es muy bajo. Complejas, variedad de actores, variedad de intereses, variedad de esfuerzos. Ambiguas, porque en muchas ocasiones significan 2 cosas contrapuestas y a la vez, y sobre todo S. Esa S es una de las características de este siglo XXI nuestro, producto de la generalización de las tecnologías de información y comunicaciones, y es la saturación de la información. La extraordinaria cantidad de información que recibimos que no nos permite ni procesarla ni extraer el decantado de inteligencia necesario para poder obrar de acuerdo a un criterio bien establecido. ¿Qué es lo único que nos puede permitir navegar en este terreno? La inteligencia. Ese es el búho de Minerva, el conocimiento. 3 reflexiones. ¿Qué es la guerra? La guerra es el enfrentamiento directo de facciones armadas regulares o irregulares con un objetivo determinado. Es, por tanto, la manifestación más violenta de un conflicto entre distintos grupos humanos. La tipología de la guerra, y ahora les daré unos cuantos modelos, se ha ido incrementando en su variedad a lo largo del llamado espectro del conflicto, que detallaremos, y de la incorporación de más dominios, tanto físicos como inmateriales, y de la acción de todos los poderes que actúan de forma sucesiva o simultánea para alcanzar el objetivo. ¿Quiere esto decir que no tiene mucho sentido hablar de guerra económica o guerra ciber? En el conflicto, una parte de ese conflicto es la guerra, y la guerra de alta intensidad contiene a todos los demás elementos que forman el conjunto de los poderes que se ponen en liza para alcanzar un objetivo. Así la economía, la cultura, todo, absolutamente todo. Por eso es una guerra total lo que entra en liza en la guerra moderna. La guerra es una constante a lo largo de la historia, y los periodos en que no ha habido guerra de forma generalizada ha sido porque ha existido una disuasión activa que ha hecho del cálculo de pérdidas y ganancias la mejor forma de contención de la violencia. Vegecio, nihil nobis sub sole. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. La mejor forma de disuadir a un adversario que está en una situación polemológica respecto a la que nosotros sostenemos, que quiere lo que nosotros queremos y que está dispuesto a emplear la fuerza, es que en su cálculo racional le salga mucho más caro emplear la fuerza que utilizar la paz.
De los distintos tipos de conflicto que hemos ido viviendo a lo largo de la historia, pues si empezamos por los de subsistencias, garantizar la supervivencia, las subsistencias, luego tenemos guerras de conquista, luego tenemos las típicas guerras de imposición, tanto de ideologías como de religión. Siempre, todas ellas, insisto, procuran sostener, mantener, proyectar el poder. Y todas reportan beneficios directos e indirectos, tierra, trabajo, bienes, servicios. Están las guerras de liberación, después de las de conquista, están las de secesión, ante un mal cálculo de una unidad territorial, están las de sucesión, ambas hablan de poder también, aparecen las guerras por delegación, no únicamente y no son nuevas, solo que ahora las estamos viendo con mucha más frecuencia, y llegamos al espectro del conflicto. Miren, el espectro del conflicto es que en la parte superior verán competencia bona fide. ¿Estamos hablando de buena fe? Sí, pero estamos hablando de buena fe con daño económico. O sea, cuando dos países compiten y compiten en un estadio en el que no existe la violencia generalizada ni una acción directa que suponga atracción, no significa que no se produzca daño, claro, se produce daño. Imagínense cuando se nos coloca un arancel para la exportación de algo que es vital para nosotros. ¿Produce o no produce daño? Están las crisis, los procesos de crisis crecientes, decrecientes. Todo esto se desarrolla en unas zonas que se llaman grises, en el sentido de que no está claro qué se persigue en esa zona, no está claro quiénes son los actores, no está claro cuáles son las herramientas que se están empleando, porque un concepto nuevo que se llama atribuibilidad queda muy desdibujado. Por supuesto está el conflicto armado, la guerra, que empieza en conflicto de baja intensidad, con enfrentamientos limitados, media intensidad, alta intensidad, pero ninguna guerra dura eternamente. Así que luego viene la época de posconflicto, donde volvemos a jugar en la zona gris. Así que, permíteme, mala noticia, pero siempre estamos de una u otra forma en conflicto. Un dominio. Los dominios, los tradicionales dominios de la guerra, los que conocíamos tierra, mar, aire, hemos ganado el espacio, hemos ampliado el ciberespacio, que es el que ven aquí, pero hay uno más que juega a través del ciberespacio y que es el cognitivo. Un dominio que ahora mismo es tan importante que hace que las percepciones respecto a un conflicto, en función de cómo estemos recibiendo la información, se configuran en el mismo origen. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues nos está diciendo que somos 8.000 millones de personas, que ahora mismo casi el 60% vive en ciudades, que son usuarios únicos de teléfonos móviles, de ese que todos los que me están escuchando tienen a mano de una u otra manera, y que utilizan normalmente como única fuente de comunicación, que son usuarios de redes, no solo usuarios, sino que ahora mismo están enganchados a redes, saben ustedes que ya hay términos para esto, y se han generado patologías, y por último, que son muy activos en el uso de redes sociales, tanto que han ido sustituyendo a los mecanismos tradicionales de formación del criterio por las redes sociales y ese tipo de comunicación que corre a través de ellas. Aprovecho para decirles que ninguna comunicación es gratuita por el hecho de que no se pague. Cuando por algo no se paga, el precio es uno mismo, los datos. Lo digo para que no se engañe nadie. ¿Qué es esto? Pues esto es, si somos capaces de superponer los 5 dominios que les he dicho, esto se llama conectografía. Aquí ven el dominio terrestre, el dominio aéreo, el dominio espacial, el dominio ciberespacial unidos. Cada una de las líneas que ven son o estructuras físicas o estructuras ciber o estaciones de anclaje terrestres a sistemas satelitales que son los que nos garantizan ese elevadísimo grado de conectividad y por lo tanto de vulnerabilidad que tienen las sociedades. Así que ya saben que la tecnología es un arma para la guerra y que la guerra ahora mismo se dirime en primer término en la superioridad tecnológica. Lo que no quita un ápice de importancia al factor humano, porque es en última instancia el único verdaderamente resolutivo. El dominio cognitivo. Es una frase de Henry Kissinger. No importa lo que sea cierto, no importa. Lo que importa verdaderamente es lo que parece cierto. Ahí ven 3 proyecciones. Vemos una proyección en el eje mayor, es un círculo. Vemos una proyección, perdón, en el eje menor es un círculo, en el eje mayor es un cuadrado, pero la verdad es que es un cilindro en el espacio. Dependiendo a quién se lo contemos, será un cuadrado o una circunferencia. De tal manera que a los 4 jinetes tradicionales del Apocalipsis tenemos que sumarle uno más,
que actúa a lo largo de todo el espectro de conflicto, particularmente en la zona gris, que se llama desinformación. De tal manera que cuando oigan hablar de la guerra de la información y la batalla del relato, créanse que eso es verdad y que es cruenta, exactamente igual de cruenta que la otra, aunque no haya derramamiento de sangre, inicialmente. ¿Cómo se preparan los países para la guerra ahora? Pues utilizan más que nunca el poder blando. ¿Cuál es el poder blando? Pues el poder blando es el que, en primer término, deviene de su capacidad económica. ¿Pero solo de su capacidad económica? No, ni muchísimo menos. Tan importante como la capacidad económica y muy relacionado con ella, está la capacidad de construcción del relato. Es la cultura. ¿Cuál es la primera factoría del mundo en producción cultural? Los Estados Unidos de Norteamérica. En todos los aspectos. Y todos los aspectos es la música, la imagen, los contenidos, las patentes, todo, absolutamente todo. China sería el segundo y Europa, si fuera lo que debiera, pues sería el tercero. Pero Europa son 27 concepciones, algunas de ellas antagónicas, todas singulares, porque el concepto Estado-Nación no está superado en el aspecto de agregación de voluntades. Fíjense cómo han ido variando las economías a lo largo del tiempo. Esto, además de... Contemplenlo mejor en paridad de poder adquisitivo que en PIB puro y duro, porque Estados Unidos, creo, tal y como se está produciendo el desarrollo a lo largo del 2022 y 2023, yo creo que en 2024 todavía estará en PIB por delante de China, pero en paridad de poder adquisitivo ya no está por delante de China. Que lo sepan. Un apunte. Vean que solo hay 2 países de la Unión Europea entre esos países. Lo que ven ahí es 2024, está tapado por mi pantalla, pero es 2024. ¿Qué va extraordinariamente asociado a esa capacidad económica? La población. Miren, en amarillo, en el año 2100, los países que ven en amarillo son africanos. No hay ni un solo país europeo. Aquí ven algunas de las ciudades. En el año 2100, ahí está Lagos. En Lagos tendrá 88 millones de habitantes. No me he equivocado, se lo he dicho bien. 88 millones de habitantes. ¿Saben qué significa? Pues significa que ante una Europa que está en un invierno demográfico y en un África que está en una situación demográficamente pujante, pues tenemos una diferencia que se va a acabar transformando en un conflicto. Un conflicto que podemos empezar a gestionar ahora, lo cual sería inteligente, o podemos dejar que nos explote, en cuyo caso será imposible llegar a gestionar. No me pasa. Gracias. ¿En qué se basa ese poder blando? Pues ahora mismo en disponer de unas economías lo suficientemente saneadas, pensando en bienes de carácter material y elementos, recursos naturales, que son los que nos colocan en la situación de poder seguir manteniendo ese statu quo que resulta de querer sostener y proyectar el poder. Todavía, y durante un tiempo, al margen del buenismo, habrá determinadas fuentes de energía que serán insustituibles. ¿Por qué está Estados Unidos ahí? Pues porque saben ustedes, no es que produzca el petróleo ordinario, lo que ven ahí es producto de fracking. Así que en un ejercicio de prestidigitación intelectual y de adaptabilidad a la realidad, pues se ha empezado a utilizar el fracking, como es lógico. Y con el gas pasa exactamente lo mismo. Así que 2 de las fuentes principales de energía, aunque contaminen y mucho, que son los que permiten mantener el crecimiento, siguen funcionando. Así que no es de extrañar que el que tenga esa capacidad quiera sostenerla a lo largo del tiempo. ¿Qué otro elemento es disruptivo y que va a ocasionar los conflictos en esta segunda mitad del siglo XXI? Pues todos aquellos elementos que son los que nos van a facilitar la transición de unos modelos de economía carbonizada a unos descarbonizados. Las tierras raras, lo que nos va a permitir acceder a las energías verdes. Les llamo, los cuadraditos que ven son millones de toneladas, pues ya ven quién tiene más tierras raras. Pero no solo porque las tenga, sino porque a lo largo del tiempo, con una política habilidosísima, se ha dedicado a crear una industria que es la única que es capaz de refinarla. Así que se lo trae de otros países en crudo y lo refina allí y luego lo vende con el valor añadido, por supuesto, utilizando el que considere necesario.
Además de eso, ¿qué es necesario? Pues es necesario controlar los espacios por donde circulan los bienes, los que ya conocemos los llamados choke points, ¿no? Estos hablan de los choke points en general, hablamos, para nosotros esencialmente serían el estrecho de Hormuz, el estrecho de Malaca, Bab el-Mandeb, el canal de Suez, el canal de Panamá, etc. Si pensamos en el petróleo, bueno, pues se lo pongo todavía más fácil. ¿Y por qué le pongo esto? Pues porque hay un país que saben ustedes que es extraordinariamente dependiente del flujo comercial que recibe por vía marítima y que significa un casus belli para él en el caso de que se cierre. ¿Qué otro elemento es determinante a la hora de poder calcular cuál es la capacidad de un país y si es autosuficiente o no? Pues qué otras fuentes de energía utiliza y lo eficiente que es. Esto es energía nuclear. Y llamo su atención sobre los planes que tiene Francia y los que tiene China. Estamos hablando de centrales nucleares de tercera generación, distintas, otro modelo. Esto no tiene nada que ver con esta fantástica noticia que recibimos el otro día de que por primera vez se ha conseguido en un proceso de fusión obtener más energía de la que se ha invertido en producirlo. Les animo a que se lean un poco despacio el experimento, porque el experimento ha sido encapsular en una bolita de oro de 2 milímetros de diámetro hidrógeno y producirlo allí, de tal manera que no estamos hablando de algo que se pueda escalar inmediatamente, se habla de décadas, pero ese es muy esperanzador. El World Economic Forum decía que en el Global Report 2022 que el principal problema que tenemos, y que será causa de conflictos, es el cambio climático. No por el cambio climático en sí, sino por el impacto que va a suponer el cambio climático en el conjunto de los países del mundo. Este es otra de las fuentes de los conflictos, probablemente en la segunda mitad de este siglo XXI, el agua. El agua, a diferencia de otros recursos, no la podemos inventar. El cambio climático, ¿qué trae aparejado, además de esas sequías? Pues la falta de productividad o el cambio de productividad de determinadas extensiones de tierra, lo que producirá, además de migraciones, hambrunas. Cada vez que hablen de un cambio de estas características, tiene que pensar que la presión demográfica tiene que moverse a zonas de supervivencia. Bueno, pues si quitan las zonas rojas y ven dónde están las verdes, entienden muy bien lo que es el sur global y dónde está el norte necesitado. Esta es una foto fija de cómo está la paz en el mundo. Además del problema de Ucrania, ven clarísimamente en rojo en África la zona que sigue siendo la de la misma guerra civil africana. Solo que ahora está, y muy mediatizada, por un elemento añadido que es extremadamente peligroso y al que no le prestamos la debida atención, que es el salafismo yihadista en la franja saharo-saheliana. Todo el mundo tiene un plan hasta que le parten la cara. Filósofo de la vida Mike Tyson. Nadie le había tumbado hasta que le dieron un guantazo y lo sentaron en la lona. Y descubrió que lo único inteligente en ese momento era ponerse de pie y tomar medidas para que no le volvieran a sacudir. Así que todos los países del mundo contemplan las siguientes posibilidades como amenazas directas. La primera es los conflictos armados, la siguiente la crisis de subsistencias, el terrorismo en sus diversas formas, espionaje, ahora otra vez proliferación de armas de destrucción masiva, a propósito de la guerra nuclear que nos comentaba Emilio, pues porque el que posee un arma nuclear posee un factor de disuasión inigualable, y luego el crimen organizado, que lo analizaré al final. Y esto se junta a una serie de desafíos a los que todos los países tienen que hacer frente. Esos desafíos hay que enfrentarlos por la razón, pero si la razón no es suficiente hay que emplear la fuerza. Y eso pues ya saben lo que significa. Viene el poder duro. Si es la fuerza, es el poder duro. ¿Y qué es el poder duro? Seguridad y defensa. La OTAN es la organización político-militar de seguridad y defensa más exitosa de la historia. En sus 73 años de historia, solo ha tenido una entrada directa en acción y el resto del tiempo ha sido un garante, podía haberlo sido con más fineza en este último caso de Ucrania, pero bueno, lo ha sido, ¿no? Ven que Estados Unidos gasta más que todo el conjunto de países de la OTAN. Si pensamos en el mundo, pues Estados Unidos es el país que más gasta, a continuación viene China. Esto quizá no se vea así con mucha claridad, pero así lo ven perfectamente.
Estados Unidos gasta lo mismo que el resto del mundo en defensa. Así que esto es lo que se llama el poder duro. ¿Y cómo ejerce el poder duro? Pues lo ejerce en todos los dominios. Tiene dividido el mundo en zonas de interés. Todo el mundo y todos los dominios. Terrestre, marítimo, aéreo, espacial, ciberespacial y cognitivo. Esto es la plasmación de la disuasión activa. Tiene un competidor global, que es China, que el poder blando lo ejerce, además de a través del Instituto Confucio, lo ejerce a través de una proyección económica singular, que es lo que se ha venido a llamar la nueva ruta de la seda, donde en un modelo de penetración económica y neocolonialista en muchos aspectos de muchos países, particularmente en África y en América, pues está creando nuevas colonias factoría y está haciendo caer a algunos de esos países en la trampa de la deuda. También defiende sus intereses, no tiene interés global, sí tiene interés global, pero no tiene capacidad para defenderlo globalmente, y entonces sí establece una línea de defensa que él considera de sus intereses, especialmente los más importantes, la exportación e importación de bienes y servicios por vía marítima. Tengan en cuenta que además es socio preferente de la Federación Rusa y a través de fronteras comunes recibe también, a través de gasoductos y oleoductos, materias primas claves y otras que son de carácter estratégico que se producen en la Federación Rusa, ¿no? China está decidida a controlar un hinterland propio, que es el sur del Mar de la China. Conocen unas reivindicaciones permanentes acerca de la línea de 9 puntos de soberanía territorial, en la que está transformando atolones en bases militares para generar una estrategia que se llama de denegación de acceso y de área, A2AD. Para ello, está construyendo una marina oceánica, se está reforzando en sus capacidades nucleares mucho más rápido de lo que preveía Estados Unidos. Cree que en el 2030 dispondrá de 1000 cabezas nucleares y ya tiene submarinos de tercera y cuarta generación con capacidad nuclear. Un elemento más añadido a todo lo que les estamos contando, el ad intra, ¿qué es lo que está haciendo que la ira crezca? Que la inestabilidad dentro de las ciudades de los países crezca, pues esa masificación que está trayendo aparejada la violencia. Los seres humanos tenemos una capacidad de convivir, pero tenemos un límite en la capacidad de que nos compriman. Llega un momento en que cuando el espacio vital no está garantizado, el choque es inminente. Bueno, este es un modelo de los que ya conocen, donde la violencia florece de forma espontánea. La seguridad tiene límites y esos límites son los estallidos sociales que empiezan siendo algunos fenómenos que parecen controlados y se descontrolan rapidísimamente por lo que les comentaba, porque la ira se transmite a una velocidad extraordinaria y porque la conectividad hace que la percepción de una sociedad gane enteros a una velocidad que antes era impensable. Va más rápido una comunicación. Bueno, saben ustedes que una noticia mala corre 7 veces más rápido que cualquier buena noticia. Eso por una parte. Y segundo, va más rápido una concentración en redes que la capacidad para reaccionar de las fuerzas de orden público, ¿no? ¿Y cuándo quiebra el modelo? Cuando estalla la guerra. ¿Y la guerra cuándo estalla? Pues cuando ya no somos capaces de controlar ni siquiera el orden, el ejercicio del monopolio del uso de la violencia legítima que decía Max Weber, pues lo perdemos. Esto es lo que les comentaba respecto a la franja saharo-saheliana. Esta amenaza híbrida está tomando otra vez tintes. Se calcula en el conjunto del mundo salafistas yihadistas unos 60.000 efectivos que están profundamente radicalizados. Una parte muy importante de ellos está en la franja central africana, con impacto tanto en el Golfo de Guinea como en el Cuerno de África, como ya en Mozambique y Angola. Esto no para. Aunque nosotros miremos a Ucrania y solo tengamos ojos en Ucrania, no es Ucrania nuestra principal amenaza, ni muchísimo menos. Este es un factor añadido al cambio climático para la desestabilización de países, generación de estados fallidos e impulso a una demografía incontrolada. ¿Qué deberemos de tener en cuenta pensando polemológicamente sobre este conflicto? Que el cambio climático tiene una serie de costes agregados que hay que asumir antes de que se transformen en materia base en los precursores de los futuros conflictos y en sus aceleradores. Que hay una demanda y competencia por los recursos que acabará en conflicto. Que hay un cambio demográfico que generará un conflicto. Que hay una automatización y diversificación de trabajos que va a provocar desigualdad, pérdida de cohesión en las sociedades
y fragmentación, anomia, que favorecerá todo lo que les acabo de relatar, amenazas del crimen organizado, llegando a generar estados fallidos, y el incremento de los extremismos que ofrecen soluciones milagrosas a problemas que no lo tienen. Se erosionará el principio de autoridad, habrá que reconfigurar el concepto de Estado-Nación y la violencia se incrementará. Siento ser pesimista, pero esto es lo que veo. ¿Qué oportunidades tenemos? Pues tenemos los modelos de seguridad compartida. ¿Cuál es el problema de la seguridad compartida? Que seremos capaces de imponer normas en la medida en que la compulsión sea la última de las condiciones aceptada por todos. Es decir, el valor de una norma es equivalente a la fuerza para ponerla en funcionamiento cuando es necesario. Seremos capaces de ceder soberanía para que en un momento determinado un país miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no pueda invadir a otro bajo la amenaza de una acción directa del resto. Tenemos que ser capaces de educar para la convivencia, cosa que no se está haciendo. La educación para la paz que estoy viendo es buenista. Cualquier educación para la paz tiene que partir del concepto realista de la guerra. Tenemos que ser conscientes del dominio de la información, tenemos que ser conscientes de la penetración de las redes, tenemos que ser conscientes de que el criterio, la opinión se crea en redes. Hay que ser capaz de mantener la iniciativa en ese entorno. Tenemos que ser capaces de aprovechar el cambio tecnológico disruptivo para que todas esas desigualdades que hemos visto se vayan resolviendo antes de que se genere el caldo de cultivo necesario para que el conflicto estalle. Se lo digo porque no se puede compensar la huella de carbono que dejan los países desarrollados queriendo pagar una cantidad de dinero, como hemos visto en la COP27, a países que todavía no han ni siquiera empezado esos modelos de desarrollo. Es grosero. Hay que emplear la inteligencia artificial al servicio de la paz, entendiendo la inteligencia artificial todo aquello que potencia la inteligencia humana, de tal manera que no se puede llegar a la distopía que nos narraba antes Emilio sobre si las guerras las pueden desarrollar inteligencias artificiales. Nosotros no podemos ceder ese espacio a nadie. Para bien o para mal, la última ratio regis es la decisión, y esa solo puede ser humana, asistida en los aspectos que se quiera, pero solo y únicamente humana, porque hay factores humanos que jamás deberemos de permitir que sean replicados por máquinas. Y luego, ¿seremos capaces de darnos un nuevo orden mundial basado en reglas? ¿Quiénes? ¿Qué reglas? ¿Y cuál será el verdadero sentido que le vamos a dar a poner esas reglas en funcionamiento y obligado cumplimiento llegado al caso? Y nada más, muchas gracias. Les recuerdo que siempre tiene que haber alguien protegiendo la valla. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Gracias, general. Gracias, Francisco. Dicen que un pesimista no es sino un optimista bien informado, ¿no? Y nos has dado una lección de realismo que, bueno, la conclusión no es ilusionante, es preocupante, claramente, ¿no? Me quedo con muchas ideas de las que has expuesto, sin duda alguna. La del espectro del conflicto me parece clave, ¿no? Que es difuminar esa idea que tenemos todos los ciudadanos normales de que o hay paz o hay guerra, ¿no? Pues la situación es mucho más compleja, y eso significa que es casi imposible, lo has dicho tú, sustraerse al fenómeno, ¿no? Nos has ofrecido un panorama con un montón de elementos relevantes. La demografía me parece muy importante, la población, problemas de la energía, información, poder duro, poder blando. El poder blando es muy importante. Bueno, tenemos el tema ya colocado. Vamos a continuar analizándolo. Guillem, cuéntanos tus visiones sobre los temas que están encima de la mesa. Pues en primer lugar, muchísimas gracias por esta oportunidad. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Acércate. ¿Se escucha bien? Vale, pues bueno, en primer lugar, pues muchísimas gracias por esta grandísima oportunidad, además estando al lado de estos, además, monstruos, porque realmente, no, es decir, gente a la que realmente conozco desde hace tiempo, respeto muchísimo intelectualmente, y sobre todo por sus actos han demostrado muchísimas cosas. Pues un poco siguiendo lo que se ha comentado antes, es decir, pues básicamente podríamos decir
haciendo referencia a todo el tema del espectro del conflicto, a lo que ha comentado también el general del mundo basado en reglas, poniéndolo un poco en su contexto, también, porque pensemos que ahora una de las cosas que estamos viendo, esto lo estamos viendo en Ucrania, también hemos visto en los debates que hay o en la posible escalada que hay entre China y Taiwán, lo que tenemos por delante es una competición estratégica. Pensemos que desde el fin de la Guerra Fría estábamos todos, digamos, muy contentos, muy tranquilos, con un mundo con la hegemonía política, obviamente apoyada por aspectos militares de Estados Unidos. Y esta situación, pues más o menos ha ido cambiando. Pensemos que ha habido algunos países, obviamente China, todos sabemos que es el gran competidor estratégico para Estados Unidos y además considerado por el mismo Estados Unidos como tal. Y esta competición ha sido lo que precisamente, y no solo realizada por China, sino también por otras potencias regionales, evidentemente el caso de Rusia, que no estaba contenta, que no estaba cómoda con esta situación, ¿no? Con este statu quo que incluso el presidente, Medvedev, cuando era presidente de la Federación, y ahora también continúa hablando de que el mundo tenía que ser un mundo multipolar, en relación a la crítica de un mundo unipolar estadounidense, pues esta competición, esto es lo que ha precisamente generado esto que se hablaba de zona gris, ¿no? Cuando hablamos de todo el espectro del conflicto, básicamente la zona gris, eso es una cosa que no es ni paz, ni es guerra. Nosotros en Occidente, sobre todo, generalmente pensamos dicotómicamente, es decir, paz no es guerra, la guerra no es paz, cuando en muchas otras sociedades pues plantean la paz y la guerra como un continuo. Puede haber paz en un momento determinado, pero en un contexto de guerra, etcétera, 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 ¿no? Esto había muchísimos debates en los años 90, incluso a nivel de cómo se podía estar en una operación de paz mientras en el contexto de una guerra, etcétera, 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 cómo efectos puramente tácticos podían tener efectos estratégicos. Y esta cosa, en este continuo del conflicto, ¿no? En esta zona gris, es donde se produce esta competición. Esta competición, como muy bien ha dicho el general, pues básicamente se utilizan todos los instrumentos del Estado. Se utiliza un enfoque integral. No solo el poder blando es una forma de proyectar el poder nacional, vía cultural, vía económica, vía financiera, vía reglas, vía legal, etcétera, 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 vía ambiental, pero obviamente también se pueden... Cuando va surgiendo y se va popularizando el elemento cibernético, y vinculado con el elemento cibernético también obviamente redes sociales, elemento informativo, pues también se ve que se puede proyectar el poder así, haciendo una cosa que es muy importante, que es también lo que ha dicho el general, negando la atribución o dificultando la atribución. Pensemos la cantidad de ciberataques que hay todos los días y, bueno, se pueden atribuir, pero el actor que realmente es responsable de ello dice, no, yo no he sido responsable, quizá ha sido alguien que estaba dentro de mi territorio, por lo tanto se puede jugar con la llamada diligencia debida, es decir, que el Estado no ha actuado con la diligencia debida para garantizar de que todo lo que pasa en su territorio pues lo controle, y esto permite también la llamada negación plausible. Pensemos que en muchísimos casos se proyecta el poder negando de forma plausible las responsabilidades. Claro, esto sería zona gris tirando a blanca. Cuando vamos ya a zona gris tirando a negra, también puede mantenerse eso, cada vez menos plausible la negación, cada vez está más claro, pero cuando hablamos también de zona gris tenemos que pensar que esta negación plausible, esta zona gris se vincula con varias cosas. Uno, elemento de coerción, la coerción puede ser más clara, menos clara, y después también siempre, como ha dicho muy bien el general, jugando con la disuasión. El control de escalada, la disuasión, la coerción, la disuasión ofensiva incluso, son fundamentales en esta zona gris. Pero también hay un elemento que también tenemos que tener en cuenta siempre. A veces cuando pensamos en zona gris, decimos que la zona gris se termina cuando ya empieza el conflicto. No. De hecho, dentro de un conflicto, digamos, cuando hay
empleo del poder militar incluso se puede mantener en zona gris. Es decir, por ejemplo, ahora los estrategas, tanto estadounidenses como chinos como rusos, cuando planteaban, por ejemplo, la llamada guerra sin contacto rusa o la competición de salvas estadounidense, era precisamente mantener vía, por ejemplo, ciberataques contra los centros de gravedad adversarios, es decir, contra los centros de población, contra digamos, donde está las capitales, lo que antes se hacía mediante, entre comillas, bombardeo estratégico, atacar estas cosas para mantener que una situación que no escale a una guerra abierta. Es decir, yo lanzando, por ejemplo, lo que hemos visto, lo que estamos viendo, por ejemplo, en Ucrania, no es exactamente lo mismo, obviamente, con ataques limitados a nivel ciber, con ataques con vectores de crucero, con vectores balísticos contra centros de gravedad, para intentar que esto no escale. Pues pensemos que esto también sería zona gris, y esto es una cosa que veremos cada vez más. Además, también el general ha comentado una cosa fundamental. El tema cognitivo, el dominio cognitivo es fundamental. ¿Por qué? Porque las guerras no solo hay elementos objetivos, sino también las guerras son guerras por la percepción. Y evidentemente lo que pasa a nivel ciber y lo que discurre allí, como sería el elemento informativo, es fundamental. Mucho estamos hablando de la desinformación rusa, desinformación china. Rusia tiene una larga experiencia en temas de desinformación. Pensemos que esto no es una cosa nueva, viene incluso desde el siglo XIX, ¿no? desde el protocolo de los sabios de Sion, como caso de desinformación inicial. Las redes sociales han facilitado y han incrementado el scope de la desinformación, pero pensamos que esto es una cosa que tendremos que convivir con ella, ¿no? Además, vinculado con estas cosas, cuando ya pensamos a nivel más militar, tenemos que tener en cuenta también ya las guerras cada vez más se fundamentan en guerras por la decisión. ¿Por qué? No es una cosa nueva tampoco. Esto, si nos vamos, por ejemplo, a los Clausewitz, bueno, a los clásicos, siempre nos lo dicen. Al final, el mando, tanto el mando militar como el mando político, tienen que tener información fidedigna de lo que está pasando en el teatro de operaciones, y el mando político lo que pasa a nivel estratégico. Claro, si le metes información que no sea real, si además la información que él obtiene no es la más efectiva, por múltiples razones, evidentemente tomará decisiones erróneas y esto acabará teniendo efectos sobre el campo de batalla. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que cuando estamos planteando incluso ahora los elementos, digamos, más militares, más puramente militares, por ejemplo, de guerras multidominio, para lograr, digamos, efectos en todos los dominios, el elemento fundamental es la decisión. Y de aquí también tenemos que tener en cuenta otra cosa, los datos. Los datos, bien sean datos que están aquí en la cabeza de la gente, los datos que tienen los sistemas, los datos que se obtienen y fluyen, obviamente, mediante redes cibernéticas y tal, pues evidentemente se pueden afectar. Y estos datos, que son los necesarios obviamente, para tomar las decisiones, pues son fundamentales. En teoría tenemos que tener en cuenta que los datos son el elemento fundamental para todas las guerras. Por lo tanto, evidentemente, el control de los datos, la obtención de los datos y la velocidad sobre lo que los datos discurren para ejecutarlos, pues evidentemente son elementos cada vez más importantes. Por lo tanto, tenemos que pensar que, uno, las cosas están cambiando muchísimo. Me quedo con muchísimas cosas importantes, como por ejemplo con el tema nuclear, que creo que podemos hablar más tarde, obviamente con los temas de tecnologías disruptivas y hasta incluso, obviamente, con los temas de decisión, con los ciclos de decisión y con la provisión de efectos en los distintos dominios y este tipo de cosas. Pero bueno, ya con los 10 minutos justos creo que es un poco una visión general de cómo están cambiando un poco las cosas. Así que muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ti. Sí, retomaremos el tema nuclear, porque me parece que es fundamental también en el tema de Ucrania, pero en términos generales. Es una de las variables fundamentales que sí que está alterando las capacidades de disuasión de unos países sobre otros, claramente, ¿no? Tampoco hemos hablado del tema del espacio, no ha salido el tema del espacio, que es otro de los espacios, por así decir, tierra, mar, aire, ciber y espacio, ¿no? Y tampoco hemos hablado. Salvador, te escuchamos. Muy bien, yo ya después de lo que han dicho estos ponentes, ya pocas cosas cuerdas puedo decir, pero bueno, voy a intentar
Yo me voy a referir aquí al título del panel, que es El nuevo arte de la guerra. Es un título harto sugerente. A mí, desde luego, me sugiere dos cosas. Creo que hay dos aspectos implícitos. Uno es que hay un viejo arte de la guerra, es decir, un nuevo arte de la guerra versus un viejo arte de la guerra. En ese sentido, yo mi tiempo lo voy a dedicar a ver desde un punto de vista conceptual qué es lo que hay de continuidad, un poco lo contrario, ¿no? Lo que hay de continuidad entre lo viejo y lo nuevo. Y lo segundo, el segundo aspecto implícito es que la guerra es un arte. Es cierto, es un arte, pero también es una ciencia, es una técnica, eso es lo que hace de los militares profesionales, de la misma manera que un cirujano en su campo es un artista, pero detrás de ese arte hay una ciencia que hay que adquirirla con el estudio, con la experiencia, con el trabajo, ¿no? Y en ese sentido, pues la guerra, como digo, aparte de un arte, es una ciencia y está regida por una serie de principios que todos los militares conocemos y se supone que debemos practicar y que, ya anticipo, a mi modo de ver, tienen que estar presentes en todo tipo de guerras, pasadas, presentes y futuras. Por ejemplo, la flexibilidad, por ejemplo, la sorpresa, el secreto, la unidad de mando, la dispersión, la concentración de esfuerzos, etcétera, etcétera. Todos otros principios que hemos aprendido todos en la doctrina a lo largo de nuestra vida militar. Evidentemente, la guerra, como ya se ha apuntado antes, existe pues, prácticamente desde que el hombre es hombre, ¿no? Aquí podríamos abrir un debate que daría para una conferencia monográfica, pero lamentablemente no tenemos tiempo, que es la cuestión de si la guerra es algo innato al hombre o es una cuestión conductual, es decir, algo que es un comportamiento aprendido, ¿no? Esto que parece una cuestión trivial no lo es tanto, porque claro, si asumimos que la guerra está en el ADN del ser humano, pues es difícil aspirar en el futuro a liberar a la humanidad del flagelo de la guerra. Sí que es verdad que se podría controlar, porque el comportamiento, es decir, las tendencias impulsivas se pueden controlar, pero la idea y la posibilidad de la guerra siempre estará allí, hoy y en el futuro. Aquí simplemente apuntar que yo creo que la respuesta definitiva no la ha dado nadie, yo creo que se puede dar. Hay dos grandes corrientes, una que tiene su buque insignia, yo diría, en el famoso intercambio epistolar entre Freud y Einstein, en el cual Freud apuntaba que es el resultado de un instinto de destrucción, etcétera, y luego la postura de Margaret Mead, que dice que es una cosa, es un comportamiento y que ella encontró en sus investigaciones sociológicas pues pueblos que no practicaban la guerra. Es una cuestión que queda ahí abierta. El punto es que quería traer aquí es que la guerra es tan antigua como la humanidad y que ha ido evolucionando a lo largo de la historia y ha ido evolucionando fundamentalmente gracias a dos motores. Uno de ellos es la tecnología. Aquí también hay un debate interesante sobre qué es lo primero, el huevo o la gallina, si es la táctica la que trae los avances tecnológicos o es la tecnología la que introduce modificaciones a la táctica. La historia está llena de ejemplos de las dos alternativas y el segundo motor es el cambio social. El cambio social también cambia la guerra, es decir, el gran ejército de Napoleón no habría sido posible sin la idea del pueblo en armas que germinó como consecuencia de la Revolución Francesa. O, por ejemplo, la falange de los hoplitas en Atenas no habría sido posible sin el concepto de ciudadanía de la ciudad-estado ateniense, ¿no? Así que estos dos son los motores de la guerra. De modo que la guerra ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Yo creo que es una realidad fácilmente constatable. Desde que cayó el muro de Berlín, y bueno, pues, o más próximamente, desde el famoso 11 de septiembre, hemos estado asistiendo en círculos académicos y profesionales a una sucesión de ideas que han transmitido la idea de que la guerra ha cambiado totalmente. Es decir, yo desde luego, desde que tengo uso de razón militar, he oído hablar en los años, insisto, después de la caída del muro de Berlín, del paradigma de la guerra híbrida,
del paradigma de Rupert Smith de la guerra entre la gente, de las nuevas guerras de Mary Kaldor, de las acciones en la zona gris, de la guerra simétrica, en China de la guerra sin límites, unrestricted warfare, ¿no? Es decir, tenemos una serie de paradigmas en los que mucha gente ha llegado a concluir que lo que decía Clausewitz, que yo creo que es el teórico que mejor ha definido el arte y la esencia del concepto de la guerra, yo aquí tengo que confesar que soy un clausewitziano irredento, pues han llevado a pensar que ese paradigma no existe, la guerra es algo diferente, ha cambiado para siempre, ya no nos regimos por los cánones de Clausewitz. Aquí destacan fundamentalmente dos pensadores, que son Martin van Crevel y Mary Kaldor, que dicen, no, esto de la guerra clausewitziana es cosa del pasado. Claro, eso induce a nefandas o trae nefandas consecuencias. Por ejemplo, el pensar que los ejércitos hay que reorganizarlos, tienen que estar equipados, entrenados y organizados de una manera totalmente distinta al paradigma de Clausewitz. Y yo me acuerdo cuando estaba en el colegio de guerra, había en esa época un debate muy encendido en círculos académicos y profesionales sobre si había que reorganizar las unidades y deshacerse de los carros de combate. Es un debate muy intenso en esa época en los Estados Unidos porque se decía, ese era el canon del momento, que la guerra a partir de ahora va a ser siempre guerra entre la gente, contra insurgencia, etc. Es más, yo no sé si alguno se acuerda, pero poco antes de la invasión rusa de Ucrania, que fue en febrero, pues igual estoy hablando de octubre o noviembre del 2021, yo recuerdo haber leído en la prensa la noticia de que el ejército, nada más y nada menos que el ejército del Reino Unido, estaba debatiendo, entiendo que a nivel político, el desembarazarse de los carros de combate, es decir, eliminar los carros de combate de su inventario. Cambio radical de concepto de organización militar que, a mi modo de ver, afortunadamente no se produjo porque la guerra de Ucrania lo impidió. Es decir, que, como digo, se ha estado especulando con que ese paradigma ya no valía. Afortunadamente, desde mi punto de vista, en ese mare magnum, en ese caldo de ideas, apareció la figura de Colin Gray, que para mí es el gran estratega, el gran pensador del siglo XX, que basándose en Clausewitz, quizá por eso me cae tan bien, claro, y basándose también en Aristóteles, pues otra buena razón por la que me cae bien, identificó o diferenció la esencia del accidente y entonces empezó a hablar de la naturaleza de la guerra. Y entonces dijo, no, señores, aquí lo que está pasando es que lo que está cambiando es el carácter de la guerra, es decir, todo lo accesorio, lo accidental. Y entonces empezamos a utilizar epítetos para referirnos a la guerra, y entonces hablamos de la guerra nuclear, de la guerra de guerrillas, de la guerra de información, de la guerra cibernética, pero señores, la esencia, la guerra es una cosa y eso es permanente, eso no cambia. Y aunque la guerra cambie de carácter, la guerra va a seguir siendo lo mismo, va a seguir siendo el mismo fenómeno que definió Clausewitz. Y entonces, bueno, vamos a ver cómo definió Clausewitz la guerra. Bueno, Clausewitz dijo, al principio del libro de la guerra, dice, la guerra no es nada más que un duelo a gran escala. Es un acto de fuerza para obligar al enemigo a aceptar nuestra voluntad. Es una definición muy simple. Por cierto, Clausewitz, del que Michael Howard, que es quizás el mayor estudioso de Clausewitz, decía o dice, Clausewitz, tan a menudo citado, pocas veces leído y rara vez entendido. Por la verdad es que es críptico y a veces contradictorio, pero que yo creo que atina bastante con esta simple definición que he dado en la definición de lo que es la guerra y de lo que debe estar en toda guerra. Cambie o no cambie la época, es decir, incluso en la situación actual. La primera cuestión, que no voy a entrar en de dónde sale, pero toda esa minería la dejo, pero al final de esa definición, y evidentemente de todo lo que dice en los primeros libros de la guerra, se deducen cosas que a mi modo de ver son las que están en la esencia de la guerra. La primera, que ya se ha dicho aquí, y eso yo creo que es un lugar común porque todos lo hemos, eso es lo que conocemos de Clausewitz, la guerra tiene una naturaleza política, eso es lo primero. Es decir, que el nuevo acto de la guerra seguirá teniendo que tener esa naturaleza política. Eso es clave, y ahora vamos a ver por qué es clave. Es clave por la segunda cuestión que
incluía Clausewitz en la naturaleza de la guerra. Y es que la guerra tiene una naturaleza trinitaria. Es decir, él dice que la guerra hay tres elementos que constituyen una trinidad paradójica, que son los elementos o los componentes que tienen que estar siempre presentes en la guerra, de pasión o violencia, le llama, razón y azar. Estas tres cosas tienen que estar en la guerra y están en la naturaleza de la guerra. Y dice, y aquel que estudie la guerra sin tener en cuenta estos tres componentes se equivocará. Cualquier teoría de la guerra, cualquiera que haga un esfuerzo por definir la guerra, dice, tiene que tener en cuenta esos tres elementos, y además a Clausewitz le gustaba mucho hacer ejemplos de la física, ¿no? Y decía, tiene que estar esos tres elementos sosteniendo el concepto de guerra como un objeto entre tres imanes, ¿no? Es decir, bueno, pues esos tres elementos tienen que estar presentes. El primero, el de la violencia, lo identificaba, no siempre, pero decía, generalmente se asocia con el pueblo. Esto, que parece irrelevante, pues es lo que ha llevado a Mary Kaldor, por ejemplo, a decir que la guerra ya no es clausewitziana, ¿no? Ese elemento de pasión está siempre y es importantísimo porque una de las preguntas que ha planteado Emilio antes es si será posible la guerra inocua, sin dolor, si nos levantaremos un día habiendo perdido o ganado una guerra. Bueno, pues yo aquí, acudiendo a esta idea de Clausewitz, pienso que no, que jamás, porque aunque parezca duro decirlo, en la esencia de la guerra está la pasión, la violencia y el dolor. Es decir, el dolor humano, no el dolor de una máquina. Entonces, yo creo que por esa razón nunca se eliminará ese elemento de violencia. Si no hay violencia, esto Clausewitz dice, entonces lo que tenemos es guerra, no va a ver la traducción si la digo bien, es guerra por álgebra. Es decir, una especie de juego de rol o algo, un tablero en el que eso no es una guerra. El segundo elemento es el azar, que lo identifica con el general, y es verdad, o sea, el azar está presente en la guerra continuamente, pues que llueva, que no llueva, que haya barro, no haya barro, uno llegue tarde a donde tiene que llegar, en fin. Eso en otro momento Clausewitz le llama la fricción. La fricción, que es otro elemento en la naturaleza de la guerra. Esa fricción que no es ni más ni menos que la ley de Murphy aplicada a la guerra. Es decir, si algo puede ir mal, es fácil que vaya mal, ¿no? Entonces el general tiene que contar con eso. Y el tercer elemento es la razón, que se deriva de su naturaleza política. Y ese es el elemento que, es decir, la política regula, entre otras cosas, el nivel de intensidad que uno pone en la guerra. Entonces, cuando uno se está jugando un interés de supervivencia o vital, entonces tiende a asumir o a tolerar mayores grados de violencia que si el interés es periférico. Pues si uno va a la guerra por un interés secundario, entonces cuando llega el nivel de dolor supera la ventaja obtenida por la guerra, entonces lo que hace es firmar la paz. Esto es lo que dice Clausewitz. Es decir, estos tres elementos están siempre ahí. El azar, ya lo hemos dicho, el hecho de que la guerra es y será siempre una actividad humana, lo cual quiere decir que está sujeta a errores, es decir, a la falibilidad y las limitaciones del ser humano, y quiere decir también que en ella las fuerzas morales ocupan un lugar central, no secundario, central. Estos son los elementos. Entonces ya con este andamio, y ya para terminar, yo me atrevo a decir que el nuevo arte de la guerra, lo que veamos de aquí en el futuro, pues tendrá que tener algunas cosas como las que voy a decir. El hombre estará siempre presente. Yo creo que el hombre no va a estar nunca fuera de la ecuación de la guerra. La tecnología está avanzando, hay tres modalidades, que es perdón, voy a utilizar un anglicismo, teniendo al hombre in the loop, on the loop o out of the loop. Es decir, que en el último extremo, que es out of the loop, las máquinas lo harían todo y el hombre pues sería un mero espectador y no haría absolutamente nada. Bueno, yo no creo que se llegue jamás a ese punto. Lo más a lo que yo creo que se va a llegar es al hombre on the loop, que es un observador, pero que en un momento dado puede interferir y puede afectar y puede modificar las decisiones que en un momento dado puedan tomar las máquinas, ¿no? La tecnología va a estar cada vez más presente, esto yo creo que es obvio,
insisto en que, a mi modo de ver, humanos y máquinas compartirán el campo de batalla. El ser humano va a estar siempre presente, no solo desde la distancia controlando un dron desde Nevada, sino en el campo de batalla. Pero también hay que saber que, claro, en el mundo hay grandes diferencias tecnológicas entre países, ¿no? Y además en la guerra siempre hay un fenómeno, vamos, que pasa siempre, ¿no? Que es el que cuando hay una de las partes que se ve y se reconoce más débil o en desventaja con su rival, busca la simetría. Eso, de hecho, hubo una época en la que se hablaba de la guerra asimétrica. Bueno, es que ahora estamos en una guerra asimétrica. Yo recuerdo en el colegio de guerra había un amigo mío que decía, mira, hay dos tipos de guerra, la asimétrica y la de los idiotas, porque realmente lo que hace cualquier enemigo débil es buscar la simetría. ¿Qué quiere esto decir? Que quiere decir que allá donde uno confíe en las decisiones tecnológicas, allá donde uno imponga a ultranza enemigos o ejércitos digitalizados, encontraremos enemigos que cada vez sean más analógicos, es decir, es como pasa con los teléfonos móviles, ¿no? Se produce el curioso fenómeno de que los teléfonos más seguros, desde el punto de vista de seguridad de las comunicaciones, son aquellos Nokias de primera generación que utilizábamos en los años 80. Bueno, pues un fenómeno parecido es lo que yo creo que puede pasar en la guerra. Otra cosa que va a pasar es que, por mor de la tecnología, lo que nosotros llamamos en las Fuerzas Armadas el OODA loop, o sea, el ciclo de toma de decisiones, va a ser cada vez más rápido. Cada vez va a ser más difícil decidir bien, se supone, claro, porque decidir mal es muy fácil, ¿no? Decidir bien, cada vez va a haber que hacerlo en un plazo de tiempo menor. Y, evidentemente, la ventaja en el campo de batalla siempre va a estar, sea como sea la guerra, siempre va a estar en manos de aquel que tenga un ciclo UDA más corto, es decir, que sea capaz de decidir antes que su adversario. Eso, evidentemente, es una ventaja impresionante. Esto obliga a un gran esfuerzo de preparación, de iniciativa y de automatización, porque es verdad que hay decisiones que hoy en día las toman seres humanos que, bueno, pues puede tomarlas una máquina, eso es cierto, pero hay otras que no. Entonces, interesa que el ser humano se concentre en aquellas decisiones que realmente son claves para el desarrollo de la guerra. Cada vez es más difícil superar el ámbito civil del campo de batalla y esta es mi última idea, es fundamental invertir en la formación técnica y, sobre todo, ética de los seres humanos que van a la guerra. Porque al final la introducción de la tecnología tiene también importantes consecuencias de naturaleza moral, de índole ética. Y yo lo dejo aquí y, bueno, habrá preguntas. Muchas gracias, Salvador. Nos has dado una visión de la guerra como muy clásica, muy casi física, de guerreros, ¿no? De guerreros, de combatientes, un poco en esa, siempre se ha dicho que al final o llega la infantería y pisa el terreno o no ha servido de nada, ¿no? Y esto es un poco, y tú crees que es así, efectivamente, sigues pensando eso, lo cual, bueno, viene a marginar o a darle menos importancia a lo que es esa guerra a distancia de la que hablábamos antes, de drones, etcétera. Yo recuerdo que buena parte de la guerra antiterrorista de los Estados Unidos, desde la época de Obama, si no antes, pues la llevaban unos oficiales en Tampa, Florida, que tenían unas pantallas delante. En esas pantallas estaban manejando unos drones que estaban volando pues, por Afganistán o por Irak. Bueno, cuando tenían un objetivo pedían una autorización a un equipo próximo, les daban la autorización, zaca, fueta. Y esa era la guerra antiterrorista, por lo tanto, y ese señor luego se levantaba porque había acabado su jornada y se iba a su casa a comer con su familia. Este es un poco, este es otro escenario, que es un escenario muy distinto, ¿no? Bueno, él sí, el que no se iba a comer con su familia era el objetivo. Claro, el de Tampa, Florida, el oficial, que bueno, pues apagaba, por así decirlo, o le pasaba los trastos a otro experto, ¿no? Yo creo que eso en este momento, en el tema de Ucrania, no lo sé, pero sospecho que eso se está, no sé si generalizando, pero han aparecido drones navales que antes no existían, ¿no? Y por lo tanto aparatos no tripulados. Y luego está todo lo que es la enorme importancia de la inteligencia. No hemos hablado del espacio, pero del control del espacio, los satélites que establecen, identifican objetivos, comunican esos objetivos a las tropas en el terreno, que simplemente meten los datos en los aparatos correspondientes, pero en fin, toda la información les ha sido
Entonces me gustaría, en este debate entre tecnología y humanismo, entre infantería, por así decirlo, ¿qué opináis? ¿Qué opinas, Francisco? Bueno, cuando hemos hablado de tecnología, la tecnología disruptiva lo que explica es que en el estudio del conflicto lo que normalmente hemos aprendido a lo largo del tiempo es que la próxima guerra lo que no se hará es de la forma que se está haciendo esta. Es decir, estamos hablando ahora del uso masivo de aparatos tripulados remotamente. Cuando se dice aparatos no tripulados es un tema que conviene aclarar. Esa tripulación remota requiere dos cosas, evidentemente la habilidad técnica, pero también requiere esa formación y esos principios de carácter ético que hacen que la utilización de la fuerza a distancia esté perfectamente regulada, porque está en la naturaleza humana que lo que no percibes en primera persona te acaba pareciendo un videojuego, pero los muertos son de verdad. Los efectos colaterales se producen de verdad, de tal manera que es indispensable que el individuo sea consciente de lo que está haciendo y de las consecuencias, ¿no? Así que hay una ética de la convicción, está convencido de lo que hace, hay una ética de la responsabilidad, es responsable de aquello que hace y hay una proporcionalidad en la acción. Hace exactamente lo que debe de hacer, ni más ni menos. ¿Cómo va a ser la próxima guerra? Pues no será como esta. Es decir, esa proliferación de elementos tripulados remotamente va a llegar a la aplicación de la inteligencia artificial, y aquí sí va a actuar, va a ser capaz de generar enjambres, lo que se llaman enjambres de drones, de unos tamaños concretos que harán extraordinariamente difícil batirlos. Lo que pasa es que habrá que denegar el espectro electromagnético para que todo aquello que es capaz de guiarlo no lo guíe. Estamos en la lanza y el escudo. Estamos en la espada y la cota de malla. Es decir, esto es la tecnología que evoluciona desde el aspecto ofensivo y desde el defensivo. ¿Qué es lo que no varía? Lo que no varía es la voluntad de vencer. Firme propósito del mando de las tropas de la población de imponerse a un adversario en cualquier situación, por adversa que sea. Supone fe en el triunfo, tenacidad para alcanzarlo y actividad insuperable en la ejecución. El individuo es el portador de valores morales e intelectuales. Es finalista, tiene finalidad en sí mismo y es el punto culminante de la acción. Y sin él, no. Interesante este regreso al soldado, en definitiva. Este regreso al soldado en... Adelante. Perdón, Sí. sobre el tema del espacio, ¿no? El espacio es un dominio nuevo. Antes solo se operaba tierra, mar y aire, pues ahora se opera también en el ciberespacio y en el espacio. No es una cosa del futuro, ya se está haciendo, ¿no? Se está haciendo, como has dicho, hay plataformas de inteligencia, hay satélites, comunicaciones, y no solo eso, sino que los misiles intercontinentales, parte de su trayectoria ocurre en el espacio, ¿no? Ya se está utilizando. El primer problema que se plantea en la guerra es la integración. Eso es muy fácil en el plano teórico, es muy fácil decir que todo tiene que estar integrado, pero luego eso hay que hacerlo, ¿no? Y eso es un gran reto. Y luego hay un segundo reto que plantea el espacio, que la verdad es que no me sale una palabra adecuada en castellano, pero en inglés es weaponization del Estado, es decir, del espacio, perdón. Las relaciones internacionales en el espacio ahora mismo se regulan por una obsoleta convención de la ONU, que es la del espacio exterior, que prohíbe el estacionamiento de armas de destrucción masiva en el espacio, pero no de armas convencionales. Es decir, que el espacio está abierto a que las potencias empiecen a utilizar, a colocar armas en el espacio. Y luego aparte que potencias como China están utilizándolo ya, están tomando objetivos en el espacio y destruyéndolos con acciones cinéticas, con acciones de fuego. Y eso genera un problema colateral enorme, que es el de los residuos espaciales, ¿no? Que si no se controla o si no se hace nada por controlarlo, hará con el paso del tiempo que no se pueda atravesar el espacio exterior próximo a la Tierra, no se puede atravesar sin peligro de colisión con un objeto que a lo mejor es de escasos centímetros, pero que viaja a velocidades hipersónicas y tiene por tanto una capacidad de destrucción enorme. Y estos son los problemas que implica el uso del espacio desde el punto de vista de la guerra. Algunos de ellos, vaya. Muchas gracias. Adelante, Guillem. Sobre los drones, claro, hay muchas cosas, ¿no? Una de las cosas de si todo es nuevo versus viejo, de momento en Ucrania lo que está
lo que está haciendo más muertos es la artillería, como ha pasado siempre a lo largo de la vida, ¿no? Incluso también cuando Salvador estaba comentando lo de Clausewitz, claro, hay un elemento también fundamental, ¿no? Y que creo que esto quizá ha cambiado, o más que cambiado, es decir, vemos dónde está cada vez más el centro de gravedad, ¿no? O sea, cuando hablaba de la Trinidad, evidentemente, pues tenemos el poder político, tenemos las Fuerzas Armadas y tenemos la población. Ahora quizá el centro de gravedad es la población. Si yo actúo sobre la población y no solo sobre el elemento militar, sobre las Fuerzas Armadas, evidentemente afecto al poder político y con esto cambio la voluntad del poder político para continuar la guerra, ¿no? Por lo tanto, el elemento informativo, por eso quizás es tan importante. Y con el tema de los drones, de unas percepciones que se está planteando con el tema de Ucrania es que, claro, todavía evidentemente tenemos información muy imperfecta y tal, y se está diciendo que la capacidad de vuelo que tienen los drones es máximo 4 vuelos. 4 vuelos y se los cargan. Por lo tanto, evidentemente, han proliferado mucho, obviamente son fundamentales para sensorizar, evidentemente también los drones, los smartphones, etcétera, etcétera, porque cada vez estamos sensorizando más el teatro de operaciones, pero pensemos que todo puede ser, destruible de muchísimas maneras, ¿no? Y ahora, por ejemplo, lo estamos viendo con los drones de fabricación iraní, sirven sobre todo para hacer que las defensas aéreas ucranianas vayan tirando lo que tienen y después ir batiendo los objetivos. Por lo tanto, hay cosas que están cambiando, pero bueno, pero que tampoco no tanto. Por lo demás, claro, todos estos, digamos, instrumentos de última generación funcionan por comunicaciones electromagnéticas. Y esto me lleva a un tema también relacionado con una de las preguntas que hemos recibido. Se ha mencionado en un par de ocasiones el area denial, el area access, el acceso, es decir, lo que llamamos los inhibidores, los humanos normales y corrientes. ¿No? Tengo un inhibidor y no me funciona la máquina de cobrar en el taxi, ¿no? Me pregunta, una de las preguntas que he recibido, ¿acabará Taiwán en manos de China por la fuerza de las armas, ¿no? Y aquí hay un tema interesante que yo quería plantear, es en relación con digamos, el diferencial de armamento naval de Estados Unidos y de China. Estados Unidos tiene 9 o 10, no recuerdo en este momento, portaaviones de 90.000 toneladas, nucleares. China tiene uno que compra Ucrania, otro que ha hecho y luego que está haciendo. O sea, dos más uno, poca cosa. Pero tiene area denial. En ese contexto, los portaaviones, la superioridad de portaaviones de carriers de Estados Unidos queda cancelada, queda inutilizada, tienen instrumentos para denegar el area denial, a su vez, el escudo y la lanza. ¿Y cuál es el equilibrio naval en esas condiciones entre una fuerza enorme de Estados Unidos en portaaviones, por una parte, y por otra parte la capacidad de China para establecer zonas de no acceso, ¿no? Bueno, conviene echar un vistazo a la historia. Hay una catástrofe naval que vivió el Reino Unido en los Dardanelos, sí, y es porque intentó forzar un estrecho cuando la costa estaba en poder de los turcos, lo que significó tiro al blanco. Si pensamos en el sur del Mar de la China, en el Mar de la China Meridional, el anti-access y area denial, el antiacceso y denegación de área, se produce desde 3 tipos de plataformas distintas. Una son lo que ellos llaman la línea de 9 puntos, que tiene una serie de islotes. Estamos hablando de las Spratly, estamos hablando de la propia línea de costa china, de tal manera que pretender que un grupo de combate, porque un portaaviones es parte de un grupo de combate que le garantiza una seguridad extendida en una burbuja que normalmente llega a las 300 millas, ¿no? Pero claro, colocar una flota, un grupo de combate en un estrecho en el que no se ha hecho una supresión de defensas costeras o de defensas antiaéreas, o no se ha garantizado una mínima capacidad de navegación, porque también estará minado, también existen los submarinos nucleares, que por supuesto el grupo tiene, pero China también, de tal manera que lo que se ha hecho ha sido dificultar mucho
que esa proyección de poder naval que significaba el colocar el PACOM, el mando del Pacífico, que colocara toda la fuerza en Asia-Pacífico e Indo-Pacífico, pues le supone un riesgo objetivo muy importante. Yo creo, y es una opinión personal, que ahora mismo estamos en competición de salvas, que es un término en el que quiere decir que podemos hacer muchas cosas, pero no tenemos intención de empezar a hacerlas, porque el grado de destrucción que íbamos a empezar a provocar llegaría a un momento en que se saldría de control, ¿no? O sea, China tiene una serie de conceptos irrenunciables, uno de ellos de una forma un poco compleja, pero tolerado por Estados Unidos. Estados Unidos, si recuerdan, cuando Nixon firmó la paz con China, llegó a aquel acuerdo, Taiwán salió de Naciones Unidas. O sea, Estados Unidos respalda el concepto de una sola China. El problema ahora es cómo se va a producir, en el caso de que se llegue a producir, cómo se produciría esa reunificación. La lógica, si no cae alguien en la trampa de Tucídides en el sentido inverso, es que, y siguiendo a Sun Tzu, se deje que la situación se desenvuelva, que es como China habitualmente a lo largo de la historia aplica la estrategia. Dejar que por líneas secundarias se vaya desenvolviendo una situación en la que el equilibrio de poder vaya cayendo, gravitando del lado chino y acabe siendo más atractivo por una serie de motivos que irán decantándose a lo largo del tiempo, irán desenvolviéndose, pues fuera natural. Yo no contemplo una acción en fuerza creo que no entra dentro de su concepto racional. Como sugiere la persona que hace la pregunta, lo que le interesa a China no es la guerra, sino la disuasión para seguir haciendo negocios, y eventualmente dejar que madure para ganar la guerra sin necesidad de hacerla. Es un poco una estrategia muy de ese país, muy de ese país, ¿no? Hemos dejado fuera, todavía tenemos 5 minutos, pero hemos dejado fuera el tema nuclear y yo quisiera dedicarle por lo menos 5 minutos, ¿no? Ahí tenemos dos cosas. Una de ellas, evidentemente, es en qué medida la nuclearización de un país te blinda frente a cualquier agresión exterior. Esto ha sido lo tradicional y lo clásico. Pero lo que Putin ha puesto encima de la mesa es un cambio, porque lo que nos dice es como tengo capacidad nuclear, no solo no puedes atacarme, sino que yo puedo atacar al vecino. Esto es otra cosa. Lo que era una lógica, digamos, defensiva se transforma en una lógica ofensiva. ¿Esto lo entendéis así? ¿Creéis que efectivamente ha cambiado de defensivo a ofensivo? Pues lógicamente eso lo que va a producir, y está produciendo ya sin duda, es digamos, una propensión a la proliferación nuclear que si ya era grande ahora va a ser infinita, porque cualquier país que adquiera capacidad nuclear pues se siente con capacidad para poder invadir a los vecinos, ¿no? Salvador, ¿empiezas tú? Bueno, yo lo que creo es que ahí también hay un paradigma, ¿no? en la guerra nuclear, ¿no? que es el de la destrucción mutua asegurada, ¿no? Que ha funcionado siempre, o sea, en un escenario en el que había dos superpotencias, ¿no? La Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Y funcionó bastante bien, ¿no? Y el paradigma lo definió y lo estudió muy bien Schelling, y ahí está, para el que lo quiera ver, ¿no? El problema ahora es que tenemos un tercer jugador, entonces aquí la disuasión ahora tiene que funcionar a 3 bandas, ¿no? Porque claro, como ha dicho antes el teniente general, China, que hoy en día me parece que tiene 300 cabezas, está rearmándose. Es decir, ya estamos en un escenario de proliferación vertical, pero proliferación, ¿no? Es decir, que de aquí a pocos años China se piensa que va a alcanzar las 1.500 cabezas nucleares estratégicas, ¿no? Eso, por supuesto, yo creo que una de las consecuencias que va a tener, además de la guerra de Ucrania, es el desmantelamiento del último tratado todavía en vigor de control de armas nucleares, que es el New START. Eso va a acabar con ello, ¿no? Entonces vamos a entrar en un escenario nuevo que no sabemos cómo va. Todo ese paradigma habrá que redefinirlo. Y yo también creo que en este marco, otra cosa que a mí no me sorprendería viéramos en el medio plazo, ahora no, yo creo que ahora es impensable, pero en medio o largo plazo, es un intento norteamericano de simplificar la ecuación y de buscar un acercamiento con Rusia. De la misma manera
que en los años 70 Nixon fue a China para romper ese equilibrio, pues ahora probablemente veamos en ese triángulo un juego parecido, ¿no? En cuyo caso, pues si consiguiéramos en el futuro que Rusia fuera una potencia, no digo ya aliada, ¿no?, pero amiga, pues entonces sí que es probable que pudiéramos revertir a un escenario similar al que describió Schelling. De momento lo que hemos visto es que quien no ha querido ser una potencia amiga han sido ellos. Sí. Porque nosotros sí les hemos tendido la mano de muchos modos. Adelante, Guillem, adelante. Con el tema nuclear hay muchos elementos interesantes de hacer. De hecho, ya en los años 90, a finales de los años 90, ya se estaba debatiendo sobre la segunda era nuclear, ¿no? La primera era nuclear, pensando sobre todo en Unión Soviética, Estados Unidos, intercambio de potencias nucleares, marco de destrucción mutua asegurada, que acordémonos que no es una doctrina, sino que era más o menos un punto de equilibrio que no le gustaba a nadie, por eso se intentaron hacer las cosas que se intentaron hacer. Lo que pasa que, claro, ahora, con tanta proliferación de distintos países, además con el Tratado de No Proliferación, que yo creo que ya es cosa del pasado, porque es una herencia de la Guerra Fría, entre comillas, malamente. Claro, si juntamos esto, proliferación de países con miniaturización de ingenios nucleares, ya reducir más o menos el tabú nuclear. Pensemos que ya durante estos últimos meses, tanto por parte de Estados Unidos como por parte de Rusia y por parte de otros países, pues incluso consideraban como aceptable que se pudiera hacer una detonación por parte del caso ruso de un arma nuclear táctica, y que opiniones públicas de otros países decían, bueno, que esto tampoco no pasa nada, ¿no? Pensemos que al final lo bueno del arma nuclear, entre comillas, es el tabú nuclear, que no se toque. Con lo que has comentado hay un asunto que yo creo que ha sido muy interesante, ¿no? Rusia, el primer momento, pone el arma nuclear encima de la mesa, hace una señalización nuclear clara. Sin embargo, esto no ha obstado a que Occidente, Estados Unidos, Gran Bretaña, sobre todo, países de la OTAN, hayan estado apoyando a Ucrania siempre debajo de unas líneas rojas establecidas por Rusia. Y estas líneas rojas, a pesar de que parecían muy claras, han ido, digamos, evolucionando, ¿no? Y pensemos que hoy mismo se está debatiendo el tema de posibles despliegues de misiles antiaéreos Patrio a Ucrania, ¿no? Por lo tanto, el arma nuclear pensábamos que disuadía mucho, y sí que disuade, pero pensemos que debajo de esta zona, digamos, de esta línea roja, se ha permitido muchísimas cosas. Por lo tanto, quizá el arma nuclear disuade en casos, digamos, entre potencias nucleares, pero no en otras ¿Pero no cosas. crees que provoca una propensión a la proliferación clara? Sí. Sí, ¿no? Sí, es decir, es que yo creo que al final acabaremos salvando las distancias, como lo que planteó Kenneth Walsh en su momento, ¿no? Que tendremos que disuadirnos, todos tendremos que acabar desarrollando armas nucleares, ¿no? Y de hecho muchísimos países del sudeste asiático están ya planteando, claro, es decir, viendo que a ver si Estados Unidos está comprometido realmente con la seguridad de Lejano Oriente, pues si ellos lo que tienen que hacer es digamos, tener programas nucleares. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, el debate que está teniendo ahora es, mirad ahora lo bien que lo estamos haciendo, solo proporcionando asistencia militar, digamos, en inteligencia, en capacidades, y no en hombres o no en personas, y esto evidentemente altera también el cálculo estratégico de estos países. Pero gestionar una destrucción mutua asegurada bilateral ya fue complicado, pero gestionarla en multilateral es bastante más complicado. Pero en todo caso hemos llegado ya al final de esta sesión del seminario. Regresaremos el año próximo, regresaremos el 18 de enero, abordaremos la economía mundo, un tema realmente importante que lo está siendo cada vez más, con Fernando Fernández Méndez de Andrés. Y hasta entonces, pues les deseo a todos ustedes unas felices Navidades y un feliz año nuevo. Hasta el próximo año 2023, 18 de enero. Muchas gracias.